Hola, bienvenidos a la novena clase de gramática discursiva de este segundo semestre del 2021. Hoy vamos a continuar hablando de los tópicos en español y vamos a ver básicamente cómo se marcan los tópicos en las oraciones del español. Vamos a ver que hay ciertas estrategias gramaticales que me permiten señalar cuál es el elemento que funciona como tópico o cuáles son los elementos que funcionan como tópico en la oración. Bien, esto va de la mano, como dije antes, de la clase pasada en la cual introdujimos la noción de tópico, es decir, aquello de lo que habla una oración. Básicamente lo que dijimos es que podemos dividir la oración en dos partes a grandes rasgos. El tópico, aquello de lo que habla la oración; el comentario, aquello que se dice con respecto al tópico. Bien. Y a partir de esta definición general, de esta noción informativa, pasamos a discutir tres tipos de tópico que vamos a estar reconociendo en el curso. Esos tres tipos de tópicos son, en primer lugar, el tópico contrastivo, es decir, un subtipo de tópico que implica la existencia de otros pares de tópico y comentario que sean relevantes en un determinado contexto comunicativo. Hablamos también de los tópicos nuevos, que es el tipo de tópico, que introduce un nuevo referente al discurso. Bien, cuando hablamos acerca de algo y este algo no había sido mencionado previamente. Bien, básicamente se trata de tópicos que se superponen parcialmente con el foco de la oración. Y luego teníamos un tercer tipo de tópico, que era el que llamamos tópico familiar, el subtipo que retoma un referente conocido de forma anafórica, o sea, un tipo de tópico que se solapa con la categoría fondo de la oposición foco-fondo. ¿Bien? Estas son básicamente tres tipos de tópico que reconocimos y discutimos la clase pasada, los definimos en detalle. Lo que vamos a hacer esta clase es estar discutiendo cómo se señalan los tópicos en español a nivel gramatical, a nivel sintáctico. Vamos a estar discutiendo las estrategias sintácticas que hay para señalar que un determinado sintagma es tópico en una determinada oración. Bien, esto es bastante similar a lo que hicimos con el foco en su momento, cuando discutíamos, por ejemplo, que el foco se señala a partir de, por ejemplo, anteponer el foco en una oración, o mostramos que había una cierta construcción, las cláusulas hendidas, las oraciones hendidas, que nos permiten marcar cuál es el foco, porque el foco en esas construcciones siempre es el sujeto. Hay algo parecido que sucede con el tópico y vamos a empezar ejemplificando con lenguas distintas al español que tienen ciertas estrategias de carácter morfológico para señalar el tópico. Bien, que también es algo que vimos con el foco en algunas lenguas africanas. No nos vamos a ir tan lejos esta vez. Vamos a estar discutiendo datos del quechua para empezar. Bien, tenemos algunos datos de Schimmelmann 2017. Y vemos que en la oración de uno tenemos un elemento que está destacado en color azul, un morfema, un sufijo K. Bien. Y básicamente con este sufijo K es que se marcan los tópicos en quechua. Bien. La oración que tenemos acá equivale en español a algo así como tu ganado se va a incrementar mucho. En español, la traducción en español de esta oración, tu ganado sería el tópico, es de lo que habla la oración, y se va a incrementar mucho sería el comentario. Bien, esto es la traducción que podríamos hacer de esta oración. Lo que observamos en quechua es que tenemos señalado cuál es el constituyente que funciona como tópico a partir de sufijarle este morfema K. Bien, básicamente K se pega al sintagma que funciona como tópico. En este caso, tu ganado. Bien. Tenemos otro ejemplo en 2, donde lo que parece que tenemos son tópicos contrastivos. Básicamente tenemos dos oraciones. En cada una de estas oraciones tenemos algún elemento, particularmente pronombres, que están marcados con K. ¿Bien? Esto básicamente se traduce como tú cantas bonito, yo canto horrible, en donde tenemos tópicos contrastivos. Tenemos un par tópico comentario acá que establece un contraste con el segundo tópico comentario que tenemos acá. Bien, tenemos más de un par de tópico comentario que básicamente establecen una comparación o contraste entre sí. Bien, es como una especie de lista de pares que respondería a una pregunta del tipo ¿cómo cantan todos ustedes? Tú cantas bonito, yo canto horrible, ella canta bla bla bla. ¿Ok? Y lo que pueden observar en este caso es que, bueno, en español nosotros diríamos que tú y yo son tópicos contrastivos en cada una de sus oraciones con un correspondiente comentario en cada una de sus oraciones. Y lo que vemos en quechua es que al pronombre correspondiente a tú o vos, segunda persona singular, lo marcamos con K en la primera oración.
y de la misma manera al pronombre correspondiente a yo, primera persona singular, también lo marcamos con K en quechua. ¿Bien? O sea, estamos marcando los tópicos con este afijo K. Y otra cosa que podemos observar a partir de un ejemplo, seguimos con el quechua, un ejemplo de Sánchez 2010, es que en una misma oración podemos marcar con este sufijo K un montón de palabras, lo que implica básicamente que tenemos un montón de tópicos en la oración. ¿Bien? En este caso tenemos algo así como marcado como el día de ayer con K, padre también con K, casa también con K, hijo también con K. ¿Bien? Y esto se traduce en español. Si queremos conservar la interpretación tópica de cada uno de estos constituyentes, esto sería algo así como: ayer el padre de la casa a su hijo se la dio. ¿Bien? En donde tenemos, en español ya vamos a ver, un montón de estrategias de marcado de tópico dentro de la misma oración. Porque al igual que en quechua, en español podemos tener más de un tópico en la misma oración. ¿Bien? Esto, para que se hagan una idea de cómo funciona, nosotros vamos a asumir como un supuesto muy de fondo lo que establece Luigi Rizzi en un artículo del 97. Y básicamente lo que dice Rizzi es que nosotros podemos tener una estructura de tópico y comentario, en cuyo comentario podemos tener adentro también otra estructura de tópico comentario. Y adentro de este nuevo comentario podemos tener otra estructura de tópico comentario. Bien, podemos anidar, si se quiere, las estructuras de tópico comentario en una determinada oración. Y de esa manera obtenemos, bueno, muchos tópicos dentro de sus respectivos comentarios. ¿Bien? Esto es totalmente distinto al foco, el cual, bueno, hay un solo foco por oración. ¿Bien? Recuerden, foco, uno solo por oración. Tópico, podemos tener varios. ¿Bien? Y básicamente esta idea que se acabó de explicar con respecto a Rizzi se esquematiza en 4. Por ejemplo, podemos tener un par tópico comentario, el más grande, si se quiere, que acá marque con 1. Tópico comentario, los que están en rojo, y dentro del comentario podemos tener otro par de tópico comentario. ¿Bien? Y así sucesivamente los podemos anidar, ir metiendo dentro de otros comentarios para obtener así dentro de la misma oración un número significativo de tópicos. No solamente uno, sino que podemos tener 2, 3, etc. ¿Ok? Y esto básicamente lo vemos a partir del ejemplo del 3 del quechua, donde tenemos un marcador que nos dice esto es un tópico, esto es un tópico, esto es un tópico, esto es un tópico. En la misma oración podemos tener más de un tópico. Bien. Pasemos a hablar de otra lengua, quizá el ejemplo más, y esto entre comillas, famoso de un marcador de tipo informativo, que es el wa del japonés. Bien, en japonés, de manera muy similar al quechua, hay un sufijo que se aplica sobre sintagmas que funcionan como tópico. Bien. Tenemos en 5 un contexto, obviamente en español para simplificar y no tener que poner las glosas de cada oración. Tenemos un contexto: cuéntame de tu perro. Recordarán que dijimos la clase pasada que un contexto como cuéntame de tu perro o dime de tu perro o algo similar es un contexto que elicita que la respuesta sea acerca de un determinado tópico en particular. O sea, si yo digo cuéntame de tu perro, eso significa que en la oración siguiente vamos a tener como tópico familiar al perro, vamos a comentar algo con respecto a ese perro. En este caso, por ejemplo, cuéntame de tu perro, tenemos acá sono inu, perdonen, yo no sé japonés, eso básicamente significa ese perro, y le estamos agregando la marca de tópico al final, wa, y eso significa que el sintagma ese perro va a funcionar como tópico en esta oración y que el resto va a ser el comentario. ¿Bien? Y es básicamente la misma interpretación que tendríamos en español dado el contexto de 5a. Ese perro es de lo que estamos hablando, este es el tópico, y procedemos a decir como comentario que mordió ayer a John. Bien. Una propiedad que manifiesta el japonés o el marcador de tópico wa del japonés es que tiene que aparecer el sintagma que funciona como tópico y está marcado con wa, tiene que aparecer a la izquierda de la oración. ¿Bien? O sea, no es solamente que wa te marca el sintagma que funciona como tópico, sino que establece ciertas restricciones de carácter sintáctico. O sea, para que algo funcione como tópico, también tiene que tener una cierta posición dentro de la oración. Por ejemplo, si nosotros no ponemos al perro en este caso, tenemos el constituyente ese perro acá, marcado con el tópico wa. Si no lo ponemos al principio de la oración, la misma oración, una oración similar con las mismas palabras pero con un orden distinto, no funciona como respuesta a un contexto como el que habíamos establecido antes. En 6 podemos ver que alguien dice, cuéntame de tu perro, seguimos marcando a ese perro como tópico, pero lo que observamos es que hay un constituyente antes, en este caso John,
el objeto del verbo morder, que, bueno, precede al tópico. Y en este contexto, esta oración queda rara. No podemos poner algo adelante del tópico en este contexto. ¿Bien? Eso es para introducir la idea de que hay ciertas posiciones dentro de la oración en las cuales los tópicos funcionan de manera más natural y ciertas posiciones dentro de la oración en las cuales los tópicos no van a sonar naturales, van a sonar más forzados o tal vez un sintagma no pueda recibir interpretación tópica dentro de la oración, en una cierta posición. ¿Bien? Vamos a empezar a discutir entonces las posiciones en las cuales podemos encontrar tópicos en español. Y lo primero que vamos a discutir es en una oración de orden canónico, en una oración de sujeto, predicado, donde dentro del predicado tenemos verbo, objeto directo, objeto indirecto, por ejemplo, el orden más básico, el orden canónico. Si tenemos una oración de este tipo, donde tenemos un sujeto preverbal, o sea, un sujeto que precede al predicado, lo que vamos a observar es que el sujeto típicamente se interpreta como tópico. ¿Bien? Hay algunos autores que dicen, de hecho, que la posición preverbal del sujeto, cuando el sujeto precede al verbo, aparece a la izquierda del verbo, esa es una posición que de alguna manera incorpora valores de aboutness, o sea, de lo que estamos hablando es del sujeto y lo que decimos con respecto al sujeto es el predicado. Existe la idea de que la distinción sujeto-predicado de alguna manera gramaticaliza la distinción entre tópico y comentario. El sujeto sería el tópico, el predicado sería el comentario. Existe esta idea, pero no funciona del todo bien porque podemos encontrar un montón de casos de sujetos que no son tópicos. Aún así, el caso por defecto, el caso no marcado, el caso que vamos a encontrar más frecuentemente con sujetos preverbales, es que se interpreten de manera tópica. ¿Bien? Y digo de manera tópica a nivel general. Pueden ser tanto tópicos contrastivos como tópicos familiares o como tópicos nuevos. ¿Bien? Por ejemplo, supongamos un contexto en el cual no estamos asumiendo un contexto previo, que vimos cuando discutíamos foco, que estos eran contextos del tipo ¿qué pasó? Si alguien pregunta ¿qué pasó? Yo puedo responder un amigo se compró una moto nueva. En este contexto, un amigo, sujeto preverbal, va a funcionar como tópico, se compró una moto nueva, va a ser el comentario. ¿Bien? Y no estamos haciendo demasiado en esta oración, simplemente estamos respondiendo con los constituyentes en su orden más común, más básico, más frecuente, ¿bien? Con el sujeto primero, después con el predicado, y dentro del predicado tenemos el verbo y un objeto directo. ¿Bien? Podemos encontrar esto en muchos casos, por ejemplo, este otro caso que ya habíamos discutido antes, cuando se casó Jorge con Susana. Noten que en este caso tenemos Jorge como sujeto y lo tenemos en posición postverbal en la pregunta. Cuando respondemos, el constituyente, el sintagma, bueno, el pronombre en este caso que corresponde a Jorge, aparece naturalmente en posición preverbal, porque la oración se está construyendo en torno a este elemento. Lo que estamos diciendo es que con respecto a él, con respecto a Jorge, hablando de Jorge, o él, lo que vamos a decir sobre él, es que se casó con ella, Susana, en 1982. ¿Bien? Entonces, la posición de sujeto preverbal es una posición, si se quiere, natural para los tópicos. O, para ponerlo de otra manera, los sujetos preverbales tienden a interpretarse como tópicos. ¿Bien? O sea, típicamente, un tópico, sujeto preverbal. Noten que esto es algo que se seguía de alguna de las ideas que proponía la Escuela de Praga. Habíamos discutido con la Escuela de Praga que había un cierto tipo de ordenamiento natural en la oración, que era el tema va al principio, el rema va al final. Las nociones de tema y rema se parecen bastante a las de tópico y comentario, como hemos discutido. Básicamente, el tema sería algo así como el tópico, el rema sería algo así como el comentario, dejando de lado la parte de, bueno, tema y rema como información nueva o vieja. Si nos atenemos a la distinción de tema o rema, haciendo referencia únicamente a de lo que trata la oración y lo que se dice con respecto a eso, tema, rema se parece bastante a tópico y comentario. ¿Bien? Y lo que decía la Escuela de Praga es que el tema va al principio, el rema va al final. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el tema era lo menos informativo, entonces iba al comienzo, el rema es lo más informativo, va al final, porque la información nueva tiende a aparecer hacia el final, porque al principio de la oración ponemos información conocida, que de alguna manera funciona como base para que nosotros sigamos construyendo información. ¿Bien? Había una cierta esa intuición es bastante correcta, como podemos ver. Los tópicos tienden a aparecer al principio de la oración. El problema está en que no necesariamente es por la carga informativa de estos constituyentes, porque como podemos ver en 7b, un amigo, bueno, no es algo que hayamos mencionado previamente en el contexto, y sin embargo funciona como tópico, aparece a la izquierda de la oración. ¿Bien? No es porque un amigo no sea informativo en este caso,
Bien, no es que está retomando algo que ya dijimos previamente, sino que, bueno, es un tópico y el tópico va al principio. Esta es una de las razones por las cuales las teorías de la Escuela de Praga son importantes para retomar o para rescatar la observación de que tenían intuiciones muy importantes con respecto al funcionamiento de la estructura informativa, pero noten que no todo funciona del todo, no todo funciona perfectamente. Hay varias predicciones que podemos hacer a partir de las nociones de dinamismo comunicativo y las nociones de tema y rema que vamos a ver en los datos que no funcionan exactamente, como se supone que debían funcionar. Bien, entonces conservemos por ahora la idea de que los tópicos tienden a aparecer en posición de sujeto o que la posición de sujeto favorece una interpretación tópica. Pero además de este orden básico de palabras donde tenemos sujeto y luego predicado y ese sujeto va a tender a funcionar como tópico, podemos encontrar ciertos recursos gramaticales que nos permiten marcar un tópico, un sintagma como tópico. Y acá la noción clave va a ser la de dislocación. Bien. Nosotros lo que vamos a hacer con un sintagma que funcione como tópico o que en el contexto esté funcionando como tópico es dislocarlo a una posición fuera de la cláusula. Bien. Ya hemos discutido casos en los cuales tomamos un sintagma y lo ponemos fuera de la cláusula en la zona del complementante. Bien. Sin embargo, vamos a restringir el uso del término dislocación para casos en los cuales este constituyente, este sintagma, se interprete como tópico. Bien. Vamos a estar en otros casos en los cuales pongamos un sintagma fuera de la cláusula, o sea, en la periferia izquierda de la oración, vamos a estar hablando de, formación de pregunta parcial, por ejemplo, o vamos a estar hablando de anteposición de foco. Cuando hablamos de tópico, cuando hablamos de que un constituyente, un sintagma se mueve fuera de la oración, aparece fuera de la oración dislocado, vamos a reservar el término dislocado para decir que este cambio en el orden de palabras se dio por razones de tópico. Bien. Básicamente lo que vamos a estar asumiendo es una estructura esquemática como la que tenemos en 9, ¿bien? Donde tenemos la cláusula. Bien. Dentro de la cláusula, a la derecha de la cláusula, tenemos la posición en la que asignamos el acento nuclear AN. Esta es la posición por defecto para el acento nuclear. Bien. Recordarán que dijimos que el acento nuclear tiende a asignarse en español. Es como la entonación por defecto del español es con el acento nuclear a la derecha de la cláusula. ¿Bien? Ahí es donde va a caer el acento nuclear, a la derecha de la cláusula. Y fuera de la cláusula tenemos posiciones en las cuales van a ir a parar tópicos. ¿Bien? En la periferia izquierda, en esta zona, podemos poner un constituyente dislocado que funciona como tópico. ¿Bien? Crucialmente, en la periferia izquierda no solamente vamos a encontrar tópicos, ya discutimos casos de, focos que aparecen en la periferia izquierda por anteposición de foco. Ya discutimos casos de, por ejemplo, pronombres interrogativos o sintagmas interrogativos que también aparecen en la periferia izquierda de la oración. Por otra parte, lo que tiene de especial el tópico es que también nos habilita a poner constituyentes en la llamada periferia derecha de la oración. O sea, vamos a poner algunos constituyentes, algunos sintagmas que se interpretan como tópico a la derecha del elemento que porta el acento nuclear. Básicamente vamos a tener una interpretación en la cual el acento nuclear cae sobre un cierto constituyente y luego vamos a pronunciar otro constituyente de manera desacentuada, como si estuviera fuera del dominio en el cual nosotros asignamos el acento nuclear, como si estuviera fuera de la cláusula. A ese tipo de dependencia se la denomina dislocación a la derecha. Vamos a estar viendo algunos casos de dislocación a la derecha a lo largo de esta clase. Ok, silencié el teléfono, pero todavía hay un poco de ruido de la calle que vamos a tener que, soportar. Como les venía diciendo entonces, tenemos periferia izquierda, periferia derecha, podemos poner tópicos en la periferia izquierda y tópicos en la periferia derecha. Aunque ya vamos a ver que no todos los tópicos pueden aparecer en la periferia derecha de la oración, pero ya vamos a llegar a eso. Tomemos un par de ejemplos. Supongan una pregunta como la de 10A. ¿A quién le pagó el regalo? ¿A quién le regaló el libro Jorge? ¿A quién le regaló el libro Jorge? ¿Bien? Donde vamos a tener una respuesta que tenga foco sobre, el sintagma nominal que exprese a quién se le regaló el libro. Podemos tener una respuesta como la de 10B. ¿Ok? ¿A quién le regaló el libro Jorge? El libro Jorge se lo regaló a Eliana. Si nosotros pronunciamos la oración de esa manera, con este orden de palabras, el libro Jorge se lo regaló a Eliana. El libro es un tópico.
Estamos hablando del libro y lo que estamos diciendo acerca del libro es que Jorge se lo regaló a Eliana. Noten que Jorge también es un sujeto preverbal, así que también es un tópico en sí mismo. En este caso tenemos dos tópicos. Y crucialmente lo que tenemos acá en color azul es el foco de la oración. Como les dije, el elemento que responde a la pregunta que estamos haciendo acá con respecto a quién. A quién básicamente se responde con a Eliana. O sea, Eliana es el foco, es la información nueva. Esto no era foco, no sé por qué lo marqué como foco. Y podemos ver que el acento nuclear cae sobre el nombre propio Eliana en este caso. Yo digo, el libro Jorge se lo regaló a Eliana. Y Eliana, por el acento nuclear, lo acabo de hacer de manera bastante clara. Este es un caso de dislocación a la izquierda. Perdón. Tenemos el objeto directo del verbo regalar, que lo tomamos de adentro de la cláusula y en vez de pronunciarlo inmediatamente a la derecha del verbo regalar, que es la posición canónica para el objeto directo, lo pusimos dislocado a la izquierda de la oración. ¿Bien? El libro, Jorge se lo regaló a Eliana. Eso es una dislocación a la derecha, a la izquierda común y corriente. Veamos la dislocación a la derecha. La misma pregunta, ¿a quién le regaló el libro Jorge? La podemos responder como en 10b'. Jorge se le regaló a Eliana el libro. ¿Bien? Donde el acento nuclear sigue cayendo sobre el constituyente Eliana. ¿Bien? Esto sigue funcionando como foco y sigue respetando la correlación que hay entre acento nuclear y foco. Pronunciamos el libro después del constituyente Eliana dislocado a la derecha. En términos prosódicos, la dislocación a la derecha implica una desacentuación del constituyente. Se pronuncia con una entonación muy plana y baja. Escuchen cómo lo pronuncio. Jorge se lo regaló a Eliana el libro. ¿Bien? Y notarán que el libro se pronuncia con un tono muy bajo, sin ningún acento fuerte. ¿Bien? Esa entonación es la típica de los elementos que se realizan a la derecha de la oración. ¿Bien? Tenemos la cláusula acá. Y lo que sucede es que el libro aparece a la derecha de la cláusula, a la derecha del elemento que porta el acento nuclear, y se pronuncia desacentuado. ¿Bien? Vamos a explorar un poco más la dislocación a la izquierda y la dislocación a la derecha. Básicamente, con la dislocación a la izquierda podemos encontrar los tres tipos de tópicos que discutimos la clase pasada. Podemos encontrar tópicos nuevos. Podemos encontrar algo así como, en un reino muy lejano había un castillo con un rey, que es típico comienzo de cuento, pero noten que estamos empezando con un sintagma preposicional que implica locación. Es un constituyente que típicamente encontramos dentro del predicado, pero en este caso lo estamos poniendo al principio de la oración, no más bien hacia el final, como, bueno, esperaríamos que apareciera este tipo de sintagma preposicional en el predicado, más bien hacia la derecha, en posición posverbal dentro del predicado. Y en este caso lo encontramos al principio. ¿Bien? Es un tópico nuevo que aparece dislocado a la izquierda. Lo podemos tener más típicamente, los tópicos, la dislocación a la izquierda la encontramos típicamente con tópicos familiares. ¿Bien? Por ejemplo, 12a. ¿Qué te dijo Eliana acerca de Cosmo? Me dijo que a Cosmo ya no le importa el negocio. Donde tenemos que observar que tenemos la oración subordinada acá. Es una subordinada sustantiva. Y a Cosmo aparece al principio de esta oración subordinada sustantiva. ¿Bien? Noten que a Cosmo es el objeto indirecto del verbo importar. Ya no le importa el negocio a Cosmo. Bien, pero en vez de aparecer hacia el final de esa oración, aparece al principio dislocado a la izquierda dentro de la oración subordinada. También encontramos dislocado a la izquierda de la oración los tópicos contrastivos. En este caso tenemos dos oraciones, cada una con su tópico y con su comentario, y se postula, se interpreta un contraste entre ambos tópicos. ¿Bien? Lo que tenemos acá es 13, a Cosmo lo vi ayer y a María la veré mañana, donde tenemos tópico contrastivo, su correspondiente comentario, tópico contrastivo, su correspondiente comentario. Bien, y como verán, al objeto directo de ver, que en la primera oración es a Cosmo, y al objeto de ver en la segunda oración, que es a María, en la segunda oración, como dije, los encontramos a la izquierda de sus oraciones. Bien, están dislocados a la izquierda justamente porque son tópicos contrastivos. Bien.
Noten que hay una diferencia morfológica cuando el elemento que nosotros dislocamos a la izquierda es uno de los objetos del verbo, ya sea un objeto directo o un objeto indirecto. Bien. Por ejemplo, en la oración de 14a lo que hacemos es dislocar un complemento de régimen. Esto no es un objeto directo. ¿Bien? Esto es un complemento de régimen preposicional encabezado por la preposición en. Y en este caso simplemente dislocamos el constituyente a la izquierda y decimos algo así como en María no confío. Pero sí, lo que estamos dislocando es un objeto, por ejemplo un objeto directo, el objeto directo del verbo ver, en este caso a María. Lo que sucede es que dentro de la cláusula se realiza un clítico que, bueno, básicamente lo que hace es doblar al sintagma que dislocamos fuera de la cláusula. Si dislocamos un objeto directo, dentro de la cláusula necesitamos poner un clítico acusativo de objeto directo, que concuerda en género y número con el sintagma que dislocamos. ¿Bien? Así es que en estos casos aparece la, por ejemplo. Bien, también va a aparecer lo, va a aparecer las, va a aparecer los. Esto, crucialmente, se denomina dislocación con clítico. Y también podemos encontrar dislocación con clítico hacia la izquierda, como en el caso de 14b, y vamos a ver algunos casos de dislocación con clítico hacia la derecha. ¿Bien? Pasemos a hablar de la dislocación a la derecha. Entonces, lo crucial con respecto a la dislocación a la derecha es que solamente la vamos a encontrar con interpretaciones de tópico familiar. ¿Bien? El elemento que nosotros disloquemos a la derecha y que aparezca a la derecha de la cláusula necesariamente tiene que haber sido mencionado previamente para poder aparecer en esa posición. Si no, bueno, vamos a tener una oración que no encalza con el contexto. ¿Bien? Por ejemplo, si alguien nos dice algo así como cuéntame de Cosmo, yo puedo responder lo echaron del trabajo a Cosmo, con a Cosmo dislocado a la derecha. ¿Bien? Lo echaron del trabajo a Cosmo. Noten que a Cosmo está desacentuado, aparece hacia la derecha de la oración. No podemos hacer lo mismo con otros tipos de tópicos. Por ejemplo, no lo podemos hacer con tópicos contrastivos. Recordarán que la clase pasada discutimos un ejemplo similar al de 16, donde consiguió esas botas Eliana. Y para indicar que no sabemos acerca de Eliana, pero tenemos otro tipo de información, podemos decir Susana las compró en un mercado de pulgas. Donde Susana es el tópico contrastivo, las compró en un mercado de pulgas es el comentario. Crucialmente, no podemos obtener este tipo de interpretación si tenemos dislocación a la derecha. ¿Dónde consiguió esas botas Eliana? Las compró en un mercado de pulgas Susana. Como notarán, la interpretación de con respecto a Eliana no sé, pero sé de Susana, tendremos que averiguar con respecto a Eliana, no se da si decimos algo así como 16b'. ¿Bien? No podemos interpretar 16b' como un tópico contrastivo. Únicamente la dislocación a la derecha puede funcionar con tópicos familiares. Pasemos a hablar de los llamados tópicos vinculantes, lo que en inglés se denomina hanging topic, un tópico colgante. Y básicamente esa es la idea. Es una construcción gramatical en la cual nosotros encontramos un cierto constituyente, un sintagma, que introduce un tópico, ¿bien? Pero no está este sintagma dentro de la estructura de la oración, no forma parte de la oración, aparece por fuera de la oración a la izquierda. ¿Bien? En otras palabras, son tópicos externos a la estructura oracional, tópicos que no tienen una función sintáctica dentro de la oración. A diferencia de los que vimos hasta ahora, que eran objetos directos, objetos indirectos, eran complementos de régimen preposicional. Cuando tenemos tópico vinculante, el sintagma que funciona como tópico no tiene una función sintáctica con respecto al verbo. Son elementos que típicamente aparecen encabezados por expresiones como con respecto a, en cuanto a, hablando de. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Típicamente aparecen con estos encabezadores, con estos elementos introduciéndolos. También pueden aparecer desnudos, pero en ese caso no los vamos a estar discutiendo porque tienden a confundirse con la dislocación a la izquierda común y corriente. Para no realizar la distinción, para no equivocarnos tanto, vamos a trabajar únicamente con los que aparecen encabezados por estas expresiones. Con respecto a, en cuanto a, hablando de. Esos van a ser nuestros tópicos vinculantes. Y como notarán, cuando les dé un ejemplo, tenemos básicamente, pronunciamos un tópico vinculante y a este tópico vinculante lo sigue una breve pausa que por lo general se transcribe con una coma. Tenemos un par de ejemplos a continuación. Supongan, por ejemplo, 17a. Mi teléfono viejo se lo di a mi papá. Y alguien puede decir, hablando de tu papá, ¿sigue teniendo la misma camioneta? Donde el tópico vinculante es hablando de tu papá.
La expresión hablando de introduce el tópico de esta oración que va a ser básicamente tu papá. Bien. Y lo que es lo más importante de esta construcción, hablando de tu papá, ese sintagma que aparece ahí encabezando la oración no forma parte estrictamente de la oración que sigue. Simplemente es un sintagma que aparece ahí al principio avisando cuál va a ser el tópico de la oración subsecuente. Pero no forma parte de la estructura oracional. No es seleccionado por el verbo, no es un adjunto del verbo, no tiene ningún tipo de función gramatical dentro del predicado, por ejemplo. Miremos el ejemplo de 18. Ayer vi a tus amigos, Cosmo y Jorge. Cosmo no ha cambiado nada. En cuanto a Jorge, creo que necesita ponerse a dieta. En este caso, en cuanto a Jorge, es una expresión que introduce un en cuanto a, perdón, esto también incluye la. En cuanto a, es una expresión que nos introduce el tópico de la oración subsecuente. Creo que necesita ponerse a dieta. La oración creo que necesita ponerse a dieta tiene como tópico a Jorge. ¿Bien? Nuevamente, en cuanto a Jorge, no forma parte de la misma oración que creo que necesita ponerse a dieta. Creo que necesita ponerse a dieta es una oración en sí misma. Básicamente lo que tiene pegado a su izquierda es este tópico vinculante que lo único que hace es avisar cuál va a ser el tópico de la oración que sigue. Pero nuevamente, en cuanto a Jorge, no tiene una función sintáctica dentro de la oración. ¿Bien? Y acá lo que podemos ver es que tenemos dos tipos de tópico apareciendo en tópicos vinculantes. En el caso de 17b, lo que tenemos es un tópico familiar. Mencionamos al papá y lo que estamos haciendo ahora es retomando al papá que mencionamos previamente. Hablando de tu papá. O sea, la expresión en particular hablando de sirve para retomar algo que fue mencionado previamente y continuar hablando de ello. Es una especie de marca que indica que lo que acabas de mencionar era tópico, va a seguir siendo tópico en la oración que voy a emitir yo a continuación. Y eso lo podemos contrastar con respecto a la interpretación de en cuanto a, que básicamente lo que hace en cuanto a es establecer un tópico contrastivo. En esta oración, en el enunciado 18 tenemos ayer vi a tus amigos, Cosmo y Jorge. Y tenemos inmediatamente una oración en la cual hablamos de Cosmo, en la cual Cosmo es un tópico contrastivo. Con respecto a Cosmo decimos que no ha cambiado nada. Y luego en la siguiente oración lo que hacemos es decir algo con respecto a Jorge en contraste a lo que dijimos con respecto a Cosmo. Cosmo no ha cambiado nada, Jorge necesita ponerse a dieta. ¿Bien? Cosmo y Jorge están en contraste, son tópicos contrastivos. Esto básicamente tiene un funcionamiento similar a una lista de pares. Esto básicamente responde a una pregunta del tipo ¿cómo están Cosmo y Jorge? Cosmo no ha cambiado nada, Jorge necesita ponerse a dieta. Entenderán que es un tópico contrastivo en los términos que discutimos en la clase pasada. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que los tópicos vinculantes son externos a la oración? Bien, creo que fui bastante explícito con respecto a eso. Básicamente los tópicos vinculantes no tienen una función sintáctica con respecto al verbo de la oración, ni con respecto al verbo principal, ni con respecto a alguno de los verbos subordinados. ¿Bien? Ningún tipo de conexión de nivel gramatical. Miremos un ejemplo de qué es lo que significa esto en términos de predicciones a nivel sintáctico. Lo que tenemos en 19 son ejemplos de dislocaciones. ¿Bien? Dijimos que cuando dislocamos un constituyente, este constituyente se mueve a la periferia izquierda de la oración. Esto sigue siendo dentro de la oración. Se mueve fuera de la cláusula, pero sigue estando dentro de la oración y sigue teniendo que respetar propiedades de carácter gramatical con respecto, por ejemplo, al verbo. Si miramos 19a, tenemos un sintagma preposicional en eliana que funciona como complemento de régimen preposicional del verbo confiar. Básicamente, el verbo confiar necesita tener como complemento, necesita un argumento que esté encabezado por la preposición en. Si nosotros dislocamos este constituyente en eliana, como en 19b, noten que en eliana sigue preservando la preposición que nosotros dijimos que requiere el verbo confiar. O sea, en eliana sigue siendo el complemento de régimen preposicional del verbo confiar. Confiar sigue necesitando un argumento que esté encabezado por en, un sintagma preposicional encabezado por en, y no importa que aparezca dislocado a la izquierda de la oración. Ese constituyente sigue siendo el complemento de régimen preposicional de confío. Crucialmente, si nosotros sacamos la preposición en, como tenemos en 19c, la oración resulta gramatical. No podemos decir Eliana confió siempre.
Tiene que ser en Eliana confío siempre. Lo que muestra que el complemento de régimen preposicional requiere estar encabezado por en, porque eso es lo que demanda el verbo confiar. ¿Bien? O sea que por más que disloquemos un constituyente, por más que disloquemos un sintagma, este sintagma sigue respetando los requisitos, las cuestiones que necesita cumplir el verbo dentro de la oración. ¿Bien? Y esto lo podemos contrastar al comportamiento de los tópicos vinculantes. Los tópicos vinculantes funcionan completamente al revés. Por ejemplo, tenemos con respecto a Eliana, confío siempre en ella, donde tenemos un complemento de régimen preposicional adentro de la oración, complemento de régimen preposicional, y el complemento de régimen preposicional aparece encabezado por en, como debe ser. Noten que Eliana, que es quien se interpreta como, bueno, el antecedente anafórico de ella, básicamente. Cuando yo digo con respecto a Eliana confío siempre en ella, eso significa que confío siempre en Eliana. ¿Bien? Pero noten que Eliana no está antecedido por la preposición en, simplemente aparece con la preposición a que forma parte de la expresión con respecto a. O sea, Eliana no necesita tener un en. De hecho, si le ponemos un en a Eliana, la oración suena mal. Con respecto en Eliana confío siempre en ella. Lo que muestra que este constituyente no es un complemento de régimen preposicional. No es seleccionado por el verbo confiar. Está fuera de la oración y no necesita cumplir con los requerimientos que le impondría el verbo si fuera un complemento de régimen preposicional. El verdadero complemento de régimen preposicional es este que aparece acá atrás. Este constituyente, Eliana, simplemente es un nominal. Tenemos el nombre Eliana, que es introducido a partir de la expresión con respecto a, y lo único que hace esta expresión es decir, hey, Eliana va a ser el tópico de la oración que sigue. ¿Bien? Básicamente lo que les estoy tratando de explicar es lo que tenemos en la estructura de 22. Nosotros cuando dislocamos un constituyente a la periferia izquierda, con dislocación, básicamente lo ponemos a la izquierda de la oración dentro de los márgenes de la oración. A la derecha de este punto es todo oración. Tenemos la posición de los elementos dislocados, luego tenemos la cláusula, bien, con el verbo y otros elementos dentro de la cláusula. A la izquierda de este punto, lo único que podemos tener son los tópicos vinculantes. Los tópicos vinculantes están fuera de la oración. ¿Okay? Y no forman parte de la sintaxis oracional en sentido estricto. Esto quiere decir que no reciben caso, que no son seleccionados por el verbo, que no funcionan como adjuntos con respecto al verbo. Es simplemente un sintagma que se pega en la parte de afuera de la oración a la izquierda. ¿Okay? Y para que se interpreten los tópicos vinculantes, básicamente no van a depender de ningún tipo de relación gramatical con la oración, sino que van a depender de mecanismos puramente anafóricos. ¿Bien? Como vimos en el caso que tenemos en 20. Con respecto a Eliana, confío siempre en ella. La interpretación acá es que confío siempre en Eliana. ¿Bien? Pero esa interpretación la obtengo básicamente porque acá adentro tengo un pronombre que tiene un subíndice i, por ejemplo, y ese pronombre apunta a Eliana. Y eso significa que donde dice ella, yo tengo que interpretar Eliana. Básicamente, ella es una anáfora que toma como antecedente a Eliana. ¿Bien? Y esto es básicamente un requerimiento que tienen los tópicos vinculantes. Cuando nosotros introducimos un tópico vinculante fuera de la oración, lo que necesitamos tener dentro de la oración es un elemento anafórico para darle una interpretación al tópico vinculante, para poder conectar el tópico vinculante con lo que sucede dentro de la oración, con la predicación dentro de la oración. ¿Bien? Y bueno, este elemento anafórico que podemos tener dentro de la oración puede ser de muchos tipos. Por ejemplo, puede ser un sujeto tácito o un sujeto nulo. Por ejemplo, podemos tener la oración no creo que venga, donde tenemos la subordinada que venga, que no tiene sujeto explícito, tiene un sujeto tácito de tercera singular. Bien, eso lo marco acá con el conjunto vacío y le puse un subíndice i para que se note que este elemento está funcionando de manera anafórica y en este contexto, con un tópico vinculante adelante, el sujeto del verbo venga se interpreta como Cosmo. Yo digo, en cuanto a Cosmo, no creo que venga, y básicamente este sujeto nulo que hay acá, este sujeto tácito, se interpreta como si fuera Cosmo. O sea, en este caso, en cuanto a Cosmo no creo que venga, se interpreta como en cuanto a Cosmo no creo que Cosmo venga. ¿Bien?
No únicamente sucede esto con sujetos tácitos, sujetos nulos, también sucede con, pronombres, hechos y derechos. Hablé con él ayer, donde tenemos el pronombre él, que forma parte de este complemento de régimen preposicional. ¿Bien? Y la interpretación acá es que él es Cosmo, o sea, la interpretación de la oración de 23b es que hablé con Cosmo ayer. En cuanto a Cosmo, hablé con él ayer. Y también podemos tener otras formas más complejas, como por ejemplo un epíteto, como ese idiota. Básicamente lo que hace ese idiota es retomar anafóricamente un antecedente y aplicarle una propiedad, la de ser idiota. Y en este caso lo que tenemos es, en cuanto a Cosmo, hablé con ese idiota ayer, y se interpreta que hablé con Cosmo ayer y Cosmo es un idiota. ¿Ok? Básicamente así es como funcionan los tópicos vinculantes. Necesitan que adentro de la oración haya un elemento anafórico que refiera a el sintagma que introduce el tópico vinculante, al tópico que introduce el tópico vinculante. Por ejemplo, si no tenemos ningún elemento dentro de la oración que pueda estar refiriendo al tópico vinculante, la oración lisa y llanamente no va a funcionar. Por ejemplo, en no creo que llueva, lo único que podríamos tener como elemento anafórico es un sujeto de primera persona singular. Yo no creo que llueva. Y crucialmente yo no puede ser correferencial con Cosmo. O sea que yo no voy a poder decir en cuanto a Cosmo no creo que llueva. No tiene sentido eso. ¿Ok? Básicamente porque no creo que llueva, no hay ningún elemento de tipo anafórico que pueda referir a Cosmo. O sea que esto es algo que los tópicos vinculantes necesitan para formar una expresión gramatical, una expresión aceptable. ¿Bien? Hay veces que la relación anafórica va a funcionar entre, elementos que no son estrictamente anafóricos, sino que tienen entre sí una relación de carácter léxico, una relación de carácter semántico. Por ejemplo, eso lo podemos ver en 24, en donde tenemos un tópico vinculante que introduce tu criterio político. En cuanto a tu criterio político, alcanza con señalar que votaste ese partido. Y básicamente, partido, por ejemplo, ese partido puede retomar a criterio político, o votar también podría retomar a criterio político. Porque básicamente lo que se entiende es que estamos introduciendo un cierto tópico en esta oración que no se retoma de manera estrictamente anafórica, pero hay palabras léxicamente relacionadas con ese tópico que permiten legitimar la presencia del tópico. Bien. En la oración de 24 estamos hablando de tu criterio político y lo hacemos a partir de hablar del partido, a partir de utilizar el verbo votar, etc. Bien. Pero noten que de todas maneras necesitamos algún tipo de elemento que legitime la presencia del tópico vinculante. Si no, como en 23D, la cosa no funciona. Bien, pasemos a hablar de los tópicos múltiples y dar un par de ejemplos porque en realidad no es nada demasiado complicado. Es la idea que introdujimos al principio de la clase con respecto al quechua. Por un lado, los focos puede haber solamente uno por oración. En una oración hay un foco, punto. En una oración puede haber, sin embargo, múltiples tópicos. ¿Bien? Y los mecanismos que vimos para marcar los tópicos, los mecanismos de topicalización, se pueden combinar dentro de una misma oración. Así, por ejemplo, podemos encontrar casos como el de 25, en el cual tenemos dos elementos dislocados a la izquierda. El auto, a Eliana, se lo regalé. Esto es un tópico dislocado a la izquierda, esto es un tópico dislocado a la izquierda. Ambos salieron o se conectan con la cláusula se lo regalé. Bien. Podemos tener dos dislocaciones a la izquierda, podemos tener tres dislocaciones a la izquierda, lo que te legitime el contexto. Bien. Como notarán, esto hace que el orden de palabras en español llegue a ser bastante flexible dependiendo del contexto. O sea, si un contexto te determina que varias palabras de tu oración van a ser, por ejemplo, tópicos familiares, eso significa que si uno quiere las puede dislocar a la izquierda y puede empezar la oración con uno, dos argumentos y después la cláusula. ¿Bien? También acá puede haber elementos que no son argumentos, puede haber adjuntos. Elementos dislocados pueden haber varios a la izquierda de la cláusula. No hay un límite en términos gramaticales. La oración tal vez se vuelve un poco más difícil de interpretar si tenemos un montón de elementos dislocados, pero eso es una restricción de carácter de procesamiento. Es raro encontrar un montón de elementos sin encontrar un verbo en el medio. Pero a nivel gramatical no hay ninguna restricción por la cual nosotros no podamos dislocar todo lo que queramos. Miremos la oración de 26 ahora. Hablando de Eliana, el teléfono se lo regaló a su madre. En donde tenemos un tópico vinculante, hablando de Eliana, que
que introduce el tópico Eliana, y luego tenemos un elemento dislocado a la izquierda, el teléfono. ¿Bien? Ningún problema en combinar ambas estrategias. Lo único que tienen que recordar es que la oración termina acá y que el tópico vinculante está por fuera de la oración. También podemos tener dislocaciones a la derecha más dislocaciones a la izquierda. A Eliana le compró una ensalada a Cosmo, donde el sujeto Cosmo aparece dislocado a la derecha, el acento nuclear cae sobre ensalada, a Eliana está dislocado a la izquierda. A Eliana le compró una ensalada a Cosmo. Bien. Y también podemos combinar mecanismos de topicalización, mecanismos como la dislocación a la izquierda o a la derecha, con estructuras que no sean necesariamente declarativas. Por ejemplo, con preguntas. Y así es como obtenemos algo como lo de 28. A Eliana, ¿quién le regaló la ensalada? Bien. Algo que voy a mencionar, pero no vamos a hacer mucho énfasis, es en cierto tipo de dinámica que se establece entre el tópico y el foco, o más bien con el acento nuclear que se correlaciona con el foco. ¿Bien? Existe la idea de que la razón por la cual nosotros aplicamos dislocaciones a la izquierda y a la derecha es para, de alguna manera, despejar la posición en la cual nosotros podríamos habilitar que la oración se realice con la entonación neutra del español. ¿Bien? Es como que supongan que nosotros tenemos un constituyente al final de la cláusula que funciona como tópico. Entonces, lo que nosotros hacemos para que ese constituyente que funciona como tópico familiar, por ejemplo, no reciba el acento nuclear que cae sobre el último elemento de la oración, en la cláusula, perdón, lo que hacemos es dislocarlo a la izquierda o dislocarlo a la derecha. Y de esa manera, dentro de la cláusula, el elemento que queda a la derecha de la cláusula es un elemento de tipo focal. Es como que aplicamos las dislocaciones para crear espacio, para que al final de la cláusula quede el elemento que debe portar el acento nuclear, para que en esa posición caiga el foco. ¿Bien? Esto es una explicación que en español se debe sobre todo a su Izarreta 98. Consideremos la oración de 29. ¿Quién pateó el tiro libre? Yo puedo responder esto con anteposición de foco, como en 30A. Messi pateó el tiro libre, donde lo que hacemos es tomar el foco y ponerlo al principio de la oración. Bien, estamos marcando el foco ahí a partir de anteponer el foco. Pero esta no es la única opción de marcar cuál es el foco. Lo que también puedo hacer es tomar el objeto directo que aparecería al final de esta oración, el tiro libre. Noten que el tiro libre ya está dado en la oración previa, forma parte del fondo y si lo retomo acá, lo puedo interpretar como un tópico. Lo que puedo hacer con esto es moverlo a la izquierda de la oración, de manera tal que Messi pueda recibir el acento nuclear a la derecha de la cláusula, en la posición canónica en la que se espera que el acento nuclear caiga. Bien. Entonces, básicamente lo que hago es mover el objeto directo, el tiro libre, a la izquierda, dislocarlo a la izquierda, para que la posición al final de la cláusula le quede disponible a Messi y Messi recibe el acento nuclear sin tener que alterar la entonación de la oración significativamente, para que el acento nuclear caiga en el lugar en donde se espera que caiga por defecto en español, que es, bueno, a la derecha de la cláusula. Y lo mismo va a ocurrir si dislocamos el tiro libre hacia la derecha. ¿Quién pateó el tiro libre? Lo pateó Messi el tiro libre, donde Messi recibe el acento nuclear. Lo que hacemos en ese caso es tomar el tiro libre y dislocarlo hacia la derecha, sacarlo del dominio de la cláusula, que es donde nosotros ponemos el acento nuclear. Sacamos el tiro libre de la cláusula, lo ponemos más a la derecha, en un dominio en el cual no puede recibir el acento nuclear, y de esa manera la posición en donde por defecto debería caer el acento nuclear en español, es decir, a la derecha de la cláusula, le cae al foco Messi. ¿Bien? O sea que podemos entender las estrategias de topicalización, las estrategias de marcado de tópico, ¿bien?, como una especie de dinámica, una especie de estrategia que se da con respecto al foco. Lo que hace la dislocación a la izquierda y lo que hace la dislocación a la derecha es despejar lugar para que el foco pueda recibir el acento nuclear a partir de la entonación por defecto del español. Bien. Eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a cerrar la clase. En esta clase vimos que las lenguas varían en la manera en que expresan el tópico. Bien, vimos algunos ejemplos de lenguas como el quechua, como el japonés, que marcan el tópico a partir de un sufijo o un marcador
como en japonés. El sufijo es más bien para el quechua, lo del japonés es un marcador que se parece a una preposición que aparece al final del nominal, pero no importa. Luego pasamos a explorar la marcación de tópico en español. Hablamos de los sujetos preverbales, cuya interpretación por defecto es la de tópico, algunos de los tipos de tópico. Hablamos de la dislocación a la derecha, que es una construcción en la cual nosotros tomamos un constituyente dentro de la cláusula y lo ponemos fuera de la cláusula a la izquierda de la oración. Bien, dentro de la oración a la izquierda. Bien, y eso lo vamos a encontrar con los tres tipos de tópico. Hablamos de la dislocación a la derecha, que es muy parecida a la dislocación a la izquierda, pero en vez de dislocar hacia la izquierda, dislocamos hacia la derecha de la oración. ¿Bien? Ponemos un constituyente dentro de la oración, pero por fuera de la cláusula, pero hacia la derecha. Y en esta posición este elemento se va a pronunciar de manera desacentuada. ¿Bien? Y crucialmente, esto solamente se puede hacer con los tópicos familiares. Y por último introdujimos los tópicos vinculantes, que son sintagmas, que están por fuera de la oración, que lo que hacen es avisarnos, anunciar cuál va a ser el tópico de la oración subsecuente. Luego mostramos que una oración puede tener más de un tópico, vimos varios ejemplos de esto y vimos que las estrategias de topicalización que tenemos acá listadas, las 4 estrategias de topicalización que tenemos acá, se pueden combinar. Podemos tener una oración con 2 dislocaciones a la izquierda, 3 dislocaciones a la izquierda, 2 dislocaciones a la izquierda y una a la derecha, un sujeto preverbal con un tópico vinculante. Esto se puede mezclar, ¿bien? Y por último vimos que las estrategias de topicalización, las estrategias de marcado de tópico, parecen facilitar la asignación del acento nuclear al foco en la posición por defecto de asignación del acento nuclear, que es hacia la derecha de la oración, hacia la derecha de la cláusula. Bien, cerramos. Lo que tienen que hacer con respecto a esta clase es completar la guía de actividades de la clase 9, que ya está disponible en Cibeduc. Como bibliografía con respecto a esto, siguen teniendo su Izarreta y Olarrea, bibliografía opcional. Bien, básicamente de lo que les voy a hacer preguntas es con respecto a las estructuras y a los ejemplos que están discutidos, al tipo de ejemplos que están discutidos en esta clase. Sin nada más que agregar, me despido y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.